Querer tener la razón. Esto es un gran meollo. Este es el gran impulsor a las discusiones entre las parejas, entre los amigos, en cualquier vínculo, ya sea entre pareja, entre amigos, entre padre, hijo, entre trabajadores, siempre hay vínculos. O sea, siempre hay discusiones, puede haber conflicto, perdón, ¿vale? Pero no siempre tiene que haber una discusión. Los conflictos, es más, son necesarios para poder aprender. Cuando nosotros vamos de espirituales y rechazamos el conflicto, ¿no? Ay, es que yo con esta persona no, porque tengo un conflicto. Ay, es que no, tienes que preguntarte qué está despertando esa persona dentro de ti. Yo recuerdo que una temporada de mi vida también era como, se aparecía un conflicto. Yo me cuestionaba mucho cómo era esa persona o cómo podía dejar de ser. En vez de cuestionarme qué estaba diciéndome ese conflicto a mí, ¿no? Los conflictos son el instrumento para poder evolucionar, el instrumento para podernos ver a través de las otras personas, vernos nosotros mismos, porque cuando tenemos un conflicto con la otra persona, lo que está pasando es que estamos teniendo un conflicto con nosotros mismos, porque la otra persona lo único que hace es proyectarse ante nosotros para ser un espejo. Esta mañana yo he tenido un conflicto con una persona que quiero y, y que le tengo cariño. Pero es verdad que yo necesitaba, en la posición en la que me encontraba, transmitirle cierta información. ¿Cuándo comenzaba el conflicto a entrar en algo que parecía ser una discusión? Cuando una o las dos personas desean tener la razón, desean imponer su verdad por encima del otro. Ahí es donde aparece la discusión. Si no, todo tiene que ser fácil y fluido. Yo te digo lo que pienso, tú me dices lo que piensas y comenzamos a resolver. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos diciendo cosas personales muy profundas, tenemos que ser muy equilibrados a la hora de hablar, porque al otro le podemos estar hiriendo. ¿Significa eso que no puedo expresar lo que siento o que hay algo que me ha dolido y no lo puedo expresar? No, no es así. Tú puedes expresarte, pero siempre sin tener ninguna expectativa, sin esperar nada, ¿vale? El problema es cuando tú lo comunicas la primera vez y tú no tenías ninguna expectativa y después de la primera vez esto se hace una pelota y cada vez se hace más corto. Cuando la otra persona se siente acusada o cuando la otra persona siente que lo que le estás diciendo le está hiriendo, pues ahí es un primer momento para poder frenar y poder evaluar si verdaderamente lo que estás diciendo puede estar hiriendo a la persona. Eso es responsabilidad de uno mismo, ¿no? Quizás en el momento no puedes hacerlo porque ya está fluyendo la conversación, pero en cuanto frenas esa conversación, tú tienes que pararte y pensar, ¿he sido rígida? ¿No he sido rígida? He dicho esto yendo demasiado al extremo, lo podía haber dicho de otra forma. Si tú crees que te puedes hacer un plano o un programa de lo que le vas a decir a una persona sobre un tema importante que toca las emociones, estás muy equivocado, porque este guión no se trata de una obra de teatro, sí se trata de una obra de teatro porque la otra persona te está mostrando quién eres, pero no se trata de una película. Es decir, verdaderamente todo va a fluir como tiene que fluir. Cuando dos personas no se ponen de acuerdo y cuando ambas quieren tener la razón, o quieren expresar su razón, la batalla está servida. ¿Por qué? Porque ahí se comienzan a despertar los egos. En el momento en que los egos se despiertan, no se atende a razones. Cada uno quiere expresar su verdad, porque cada uno se siente herido por el otro. Y esto lo tenemos que entender y no tenemos que rechazar los conflictos y no deberíamos rechazar a la persona que tenemos delante por tener un conflicto. Ojo, depende del conflicto. ¿Me ha insultado? ¿Me ha agredido? ¿Me ha perdido el respeto? ¿Se ha saltado mis valores? Entonces ahí comienza a tomar decisiones. Pero si no ha sido así, e incluso siendo así, si por ejemplo te ocurre con tu pareja, no vas a dejarla porque un día se ponga iracundo o iracunda y diga cosas que no tiene que decir, porque esto nos puede pasar a todos. Todos podemos tener un mal día y todos podemos estar rozando con la persona con la que nos estamos relacionando, que en el momento en que te estás relacionando y está surgiendo ese conflicto, tú ya estás viendo que va a haber una batalla. ¿Por qué?
porque te refleja heridas, porque tal y como te lo dice no te gusta, porque tal y como lo recibes no te gusta, porque tal y como lo estás diciendo a lo mejor a la otra persona no le gusta. Y esto verdaderamente no es tan fácil y no es tan sencillo, ¿vale? Porque al final lo que el ser humano hace es agarrarse a querer tener la razón. Porque si tengo la razón, no me voy a vulnerabilizar, no voy a estar excesivamente expuesta, no me voy a sentir débil y voy a poder sostener mi máscara, la máscara que sujeta el mecanismo de defensa que adopté en mi infancia ante momentos conflictivos o momentos donde yo siento que estoy siendo atacada o siento que la otra persona o la situación se convierte en una amenaza. Claro, si yo, por ejemplo, tengo la facilidad de poder decir, oye, disculpa, perdona, me estoy pasando, oye, disculpa, no te estoy entendiendo, la conversación va a bajar mucho de nivel siempre y cuando el otro también esté dispuesto a entender. Pero a veces en la propia discusión no es fácil decir, oye, disculpa, porque se están moviendo factores internos que hace que tú no puedas bajar la guardia porque a lo mejor quien tienes delante no es tu madre, evidentemente, pero está representando a tu madre, a tu padre en la infancia, a tu pareja, a tu ex, que te hicieron daño en su momento. Pero esa persona no está viniendo a mostrarte nada de todo eso, o sea, es decir, no te está viniendo a hacer daño gratuitamente. Si esa persona se convierte en evasiva y evade su responsabilidad o evade la discusión o cuelga, es porque esa persona le cuesta implicarse porque también siente dolor si se implica, porque no me gusta que me digas cosas que me hacen daño o que me hacen no sentir a la altura. Si tú eres la persona que está transmitiendo lo que no te gusta, tres cuartos de lo mismo. Si tú lo dices desde un lugar un poco agresivo o desde un lugar poco empático, vas a hacer que la otra persona se sienta mal. Si tú evades, si tú a todo dices no, harás que el otro se sienta mal. Entonces, ¿qué hacer ante una discusión, no? ¿O qué hacer ante un conflicto? Ahí está el tema. Bien. Para empezar, primero ser maduros ante todo esto y entender que los conflictos son necesarios, ¿vale? Son necesarios y no podemos hacerle la cruz y raya a la persona así directamente porque haya habido un conflicto. Que si lo quieres hacer, estás en todo tu derecho. Pero el tema no es ese. El tema es que aunque le hagas el cruz y raya, tú tienes que evaluar por qué estás haciendo la cruz y raya, o tienes que evaluar por qué has reaccionado a esto o aquello, o tienes que evaluar por qué has dicho o has dejado de decir X cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que tú estés sosteniendo el diálogo de determinada forma? Porque si no lo haces, se te va a volver a presentar con otra persona en cualquier momento. Se te va a volver a mostrar otra persona con las mismas circunstancias, diferentes circunstancias, pero con la misma historia, ¿vale? Yo recuerdo un momento en mi vida que por el tema de ser espiritual yo rechazaba mucho el tema de los conflictos, ¿no? Cuando alguna persona me resultaba conflictiva, yo la catalogaba de conflictiva o catalogaba a esa persona de no la quiero en la lista de las personas con las que me quiero relacionar. Cuando comencé a adentrarme en el desarrollo personal, en la espiritualidad, me di cuenta de que quería a esas personas que me generaban conflicto, las quería en mi vida. No quería el conflicto, no quería la discusión, por decirlo de alguna forma, pero sí quería el conflicto, si se daba, lo aceptaba. ¿Por qué? Porque me permitía trabajarme internamente, porque me permitía ver quién soy de verdad. No esa imagen que se muestra espiritual hacia todo el mundo es que soy súper crack, soy súper espiritual, soy súper tántrica en este caso, o soy súper guay, porque no es así. Porque todos tenemos heridas, porque todos reaccionamos a ciertos aspectos, porque a todos nos molestan cosas, porque a todos se nos mueven determinadas cosas en determinados momentos, ¿vale? Ser espiritual no tiene nada que ver con el ser súper guay y el saber gestionarlo todo desde la perfección, porque muchas veces te puedes equivocar, porque muchas veces se te puede abrir la herida y no pasa nada. Ser espiritual es poner conciencia a esa situación. Bien, ¿qué ha pasado en esta situación? Lo que me ha dicho esta persona, por qué me ha tocado, por qué me ha movido, o lo que me ha contestado esta persona ante lo que yo he dicho, por qué me ha tocado y por qué me ha movido. Eso es ser espiritual. Ser espiritual no es comenzar a hacer
y decir, ay, lo acepto todo, o ay, me defiendo ante todo, o ay, utilizo la herramienta de la espiritualidad en todo momento para decir que no estás a la altura. Esto no es ser espiritual. Muchas veces podemos convertirnos en rígidos y no entender a la otra persona, y esto es aceptable y es entendible, y que la otra persona se convierta en rígido y te conteste desde un lugar súper rígido ante algo que tú estás diciendo. Esto también es normal y también es entendible. No podemos catapultar las relaciones por esto, ¿no? Es decir, verdaderamente el ser espiritual es aceptar que podemos discutir con los demás, que podemos tener conflicto, pero ojo, no podemos ser agresivos e insultar. No podemos perder el respeto a la otra persona y no podemos hacerle perder, no podemos perder nuestros valores dentro de ahí, ¿no? Pero quien más y quien menos ha tenido una discusión con una persona que aprecia o que no aprecia, da lo mismo, discutes con alguien y cuando te das cuenta que estás ahí metida en esa, está tu orgullo hablando en todo momento, está tu orgullo y el orgullo de la otra persona. Son dos orgullos que están hablando. En definitiva, son dos bebés los que están hablando, ¿sí? Los que se están comunicando en ese momento. Son dos sistemas nerviosos que también están reaccionando en ese instante ante lo que dice el otro, ¿vale? Y no siempre puedes controlar lo que dices y no siempre puedes colocarte en un punto 10. Pero ¿qué hay que hacer cuando tú entras en un estado donde dices, bien, yo he entrado en esta discusión o he entrado en este conflicto, yo sentía que tenía que hacer esto y lo he hecho, pero no se ha tomado bien desde el otro lado? O al revés, la otra persona, oye, yo sentía que me han invadido o me he sentido agredida o me he sentido, ¿vale? Ambas personas lo primero que deberían de hacer es tomar un instante de separación. Me separo del foco y me comienzo a observar qué ha pasado ahí. Saco a la otra persona de la ecuación, saco al otro y dejo de juzgar al otro y dejo de criticar al otro y comienzo a observar por qué estoy siendo reactiva, por qué he reaccionado o por qué he entrado en esta espiral de querer tener la razón, por qué estoy ahí, qué estoy haciendo, qué me ha llevado a estar ahí. Y eso es desarrollo personal. Puedes optar por evadir, puedes optar por desaparecer de la persona, puedes optar por no volver a hablar con la persona y está bien. Si es lo que deseas, puedes hacerlo. Pero como te he dicho, si no ha ocurrido nada que sea muy condicionante para ello, cuidado, porque va a venir otra persona que te va a mostrar lo mismo. Querer tener la razón hace que nos agarremos a ciertas emociones que se despiertan en ese momento, ya pueda ser frustración, ira, impotencia. ¿Por qué? Porque la otra persona se nos está colocando delante, nos está hablando y nos está recordando a quién, a nuestra mamá en su infancia, en nuestra infancia, a nuestro papá, y está adoptando ese papel y no queremos. Pero muchas veces no es tan fácil salir de esa situación, así que no debemos de flagelarnos y ser tan duros con nosotros mismos y por supuesto no debemos flagelar a otra persona y no ser tan dura con ella misma, porque lo mismo que te está pasando a ti le está pasando a la otra persona. Deja la puerta abierta, reflexiona, sencillamente sepárate de la situación y dale una vuelta, observa qué he dicho, qué me ha dicho, qué he podido hacer, qué he podido no hacer y deja que la otra persona también sienta qué es lo que ha dicho, qué es lo que ha podido hacer, que sienta también qué le pasa en este conflicto. Una vez ha habido el conflicto, separación y separación y desde ahí evaluamos qué ha pasado. Y luego rendición, es decir, que la otra persona la ha cagado, pues yo puedo rendirme también a entender que la otra persona la ha cagado y no pasa nada y no pueden ser las cosas siempre como yo quiera. Que yo la he cagado, pues verdaderamente también dejo de hacerme daño a mí misma y me doy cuenta de que la he cagado sin más, de que me he dejado llevar, de que mi emoción se ha apoderado de mí y de que ha habido una situación donde, mira, se me ha ido de las manos. Que después de haber reflexionado, tú te das cuenta de todo lo que te ha movido y sientes que debes decirle algo a la otra persona. Hay personas que son muy rápidas y enseguida lo hacen. Me he dado cuenta de esto súper rápido, ya estoy colgando el teléfono, ya me he dado cuenta de esto y lo hacen. Hay otras personas que necesitan su tiempo y otras personas que no pueden hacerlo. Primero porque no han podido hacer el proceso reflexivo, porque siguen culpando al otro. O segundo, porque a pesar de darse cuenta, les cuesta sentirse vulnerables y les cuesta decirle a la otra persona, oye, que aquí yo quizás no lo he hecho lo mejor posible. ¿Vale? Entonces, hemos de respetar
todas las posiciones de los peones, de las torres, de los alfiles que haya en el ajedrez. Esto es lo que más cuesta. Esto es lo que te sigue uniendo al enfado. Esto es lo que te lleva a estar ansiosa, a no poder dormir, a querer que el otro te dé la razón, a querer sostener algo que no se sostiene. Sí, esto, lo que yo espero después del conflicto. Eh, Después de un conflicto, tenemos que ser amorosos y honestos con nosotros mismos y con la otra persona. Y si hay un poco de cariño y de aprecio, podemos hacer un poco la vista gorda y volver a tener otra conversación desde otro lugar, desde un lugar más tranquilo y desde un lugar donde uno se da cuenta, ostras, la cagué aquí, la cagué allá y la cagué en el otro lado. Y cuando hay un conflicto, es de dos. Lo que me ha pasado a mí hoy era de dos. Al principio podía ser que no, pero luego se convierte de dos en el momento en que quieres tener la razón. ¿Vale? Y esto no es bueno para el crecimiento personal, no es bueno para la espiritualidad. Y yo, como terapeuta y como formadora, no es bueno, pero también soy humana. Eso sí es bueno. Reconocerte humana hace que tú puedas comprender y entender que el conflicto no es para quedarte eclipsado y atrapado en, ostras, he tenido un conflicto y ahora qué, ahora me van a catalogar de... No, cómo se resuelve el conflicto con uno mismo. Esto ha sido cómo se resuelve con la otra persona, pero cómo se resuelve el conflicto con uno mismo. Bien, primero hay que salir de la emoción. Seguramente estés enfadada, estés molesta, estés disgustada, estés frustrada, estés como quieras estar. Luego te contesto, Li 2 León, ¿vale? Luego te contesto. Pero primero tienes que salir de tu emoción, porque si no sales de tu emoción, no vas a poder ver cuál es tu punto débil, qué es lo que ha ocasionado eso en ese momento. Segundo, entender, aceptar, reconocer e integrar que ante un enfado tuyo, nadie tiene la culpa. Si yo me he molestado por cualquier motivo esta mañana, nadie tiene la culpa. Si la otra persona se ha molestado, nadie tiene la culpa. Es decir, si tú tienes una reacción de enfado, tú tienes que entender que te ha tocado algo dentro. Como he dicho antes, tendrás que reflexionar si esa persona te ha agredido, te ha tratado mal, ha sobrepasado límites, te ha perdido el respeto, ¿vale? Pero independientemente de eso, no hay nada que deba enfadarte, porque si te enfada es porque hay algo que no está resuelto dentro de ti. Y este es el aspecto más importante. Y esto nos sirve para las relaciones de pareja, sobre todo. Entonces, primero, darte cuenta de la emoción que tienes, liberarla, salir de esa emoción, cambiarla. Si estoy enfadada, la cambio, pienso en otras cosas. Dejar calmar los pensamientos que me están abrumando. Solo está abrumando mi sistema nervioso y solo está acrecentando. Lo que estoy viviendo. Tercero, me doy cuenta de que yo soy responsable de todo lo que siento y que la otra persona solo es una proyección que me muestra cómo me relaciono conmigo mismo. Cuarto, agradezco a la otra persona, me guste más o me guste menos, interior, exteriormente. Gracias por todo lo que me estás proporcionando, porque me estoy dando cuenta de aspectos míos que todavía no están resueltos y no están salvados. Este es el cuarto paso. Y quinto, una vez hecho este proceso, ya puedo ir a hablar con la otra persona. Hay personas que lo hacemos más rápido, en según de la persona que te mueva, se hace más rápido o menos lento, y tenemos que respetar el ritmo de los demás. Hoy me ha venido esta reflexión porque he tenido esta vivencia y al final me he dado cuenta que querer tener la razón no sirve absolutamente para nada y tan solo sirve para que lo pases mal, te hagas daño y hagas daño a la otra persona. Y Lili 2 León preguntaba, ¿qué pasa si la otra persona no quiere arreglar? Pues hay que aceptar que la otra persona no quiere arreglar. Hay que aceptar su proceso evolutivo. Si esa persona quiere separarse de ti porque tu persona no le gusta, porque le hace reaccionar demasiado en su herida, porque no le ha gustado lo que ha pasado,
Por mucho que tú sepas que los conflictos son un instrumento y que no ha habido ninguna transgresión, tienes que permitir que esté enfadada. Poquito a poquito puedes ir acercándote a ella, si es tu hermana, como tú pones, ¿vale? Y poquito a poquito puedes ir abriéndole camino. Pero si esa persona no quiere, hay que respetar que esa es su decisión. No quiero. Siempre y cuando tú hayas tenido la capacidad de reconocer lo que no has hecho bien ahí y siempre y cuando tú no estés esperando nada, este conflicto te sirvió para resolver y pasar página. El problema de la ansiedad, el problema del miedo y el problema de todo lo que se mueve en las discusiones con las parejas o con las personas es que estamos esperando que reaccionen como queremos que reaccionen. Que entiendan que no lo hemos hecho mal, que entiendan por lo que estábamos molestos. Este es el gran conflicto que nos ancla a las personas. Y mientras estoy anclado a eso, estoy anclada a una rabia y estoy anclada a algo y eso hace que no suelte a la persona. Y como hay un miedo al abandono, un miedo al rechazo, me quedo anclada a una emoción y eso hace que esa emoción me dé la sensación de que estoy anclada a otra persona. Y como no quiero que me suelte, me anclo. Y esa es la ansiedad que proviene del miedo de tus heridas. Esto no es fácil y esto es desarrollo personal. Y esto os lo explico con un proceso que he tenido hoy. No es nada fácil el desarrollo personal. El desarrollo personal no es bonito muchísimas veces. La gran mayoría de veces no es bonito. Porque te tienes que encontrar con tu sombra y ser humilde después y decir, la cagué aquí, la cagaste allí y te perdoné, la cagué, me perdoné y además no me culpo, porque otra de las cosas que ocurre después de una discusión es que la gente se fustiga. Muchas veces ocurre la culpa, ¿no? Me fustigo y me castigo por lo que he dicho, por lo que he hecho, ¿no? Y si tú verdaderamente estás en calma, porque no gritaste, no hiciste nada, bien, no pasa nada. Te has dado cuenta de que te has equivocado, lo has transmitido, te has dado cuenta en ti, lo rectificas y checking, pasas palabra, pero harás que no vuelva a suceder. Pero como te quedes anclada en que quieras que la otra persona te entienda, en que quieras que la otra persona tenga una respuesta determinada, en que quieras que esa persona siga contigo igual, tú no estás dentro de ella. Y esa otra persona resuelva su forma y resuelva su manera. Y cuando tú sueltas eso y te das cuenta que la felicidad no depende de la otra persona, sino de ti misma, es cuando dejas de tener ansiedad. Esa es la forma de resolver la ansiedad. Y esa es la forma de resolver los conflictos. De pareja, de amistades y con todo el mundo. Y si quieres aprender a resolver estos conflictos, lo puedes hacer conmigo a través de un programa uno a uno, equilibrio o a través de un retiro de tantra, donde te ayudo a tener las herramientas. Pero verdaderamente el trabajo y el curro es tuyo. Yo no te lo puedo hacer. Bastante tengo yo con hacer mi curro, que a veces también me sobrepasa. Porque soy humana y porque tengo heridas y porque tengo un sistema nervioso y porque tengo que trabajar con todo ello. Y estoy buscando también mi equilibrio. Lo importante es saber gestionar y salir rápido de todo esto. No sé si tenéis alguna pregunta a todas las chicas que estáis aquí, si queréis comentarme algo. Y si no, cuando lo escuchéis, lo voy a intentar dejar grabado, espero que se pueda. Cuando me escuchéis, pues podéis hacerla y os la respondo por allí. ¿De acuerdo? Gracias por estar todas aquí. Creo que os habéis enganchado desde el minuto número uno, porque verdaderamente cuando uno abre su corazón y cuando uno entiende y cuando uno discierne, lo puede transmitir al mundo sin ninguna máscara. Brava, me dice Isa. Gracias a ti, Rocío. No, el problema es que en tiempo anterior yo también intentaba mantener mis máscaras respecto a redes sociales o respecto a personas y eso genera ansiedad. Y la ansiedad desaparece cuando tú eres tú y cuando tú comprendes y ya está, y no me quedo anclada y no me quedo ahí atrapada en todo esto que está sucediendo. Sencillamente avanzo, paso palabra y sigo hacia adelante. Y sigo intentando ser mejor persona cada vez e intentando hacerme menos daño cada vez e intentando hacer menos daño a la otra persona. Respecto a la otra persona, no podemos hacer nada. Solo abrirnos de corazón y si esa persona quiere volver, que vuelva. Y si no, no pasa nada. Y en el caso en que la otra persona te haya agredido, te haya hecho daño, pues pon un límite.
A veces sentimos una agresión, una sola palabra. Tendrás que aprender qué nivel de agresión es para ti. Porque a veces pensamos, me ha dicho esto, me ha agredido, ha hecho esto, me ha juzgado, me ha agredido, ¿no? Y verdaderamente esto no es así, nos estamos juzgando continuamente. Gracias, Isa. Tú sí que eres un ejemplo auténtico, pero nos estamos juzgando continuamente. Y cuando el otro lo hace, sobre todo todos los que estamos en el desarrollo personal, oye, estás juzgando, pero es que yo también lo he hecho. Y ahí es donde está el proceso. El ver lo tuyo y el ver lo del otro. Perdonarte a ti, perdonar al otro. No entrar en la ira, no entrar en la culpa, retractarte de lo que hayas podido hacer mal y dejar la puerta abierta. Y si entra alguien, que entre, y si no, fue muy bonito mientras duró. Siempre es así. Que estéis en paz y que esto os ayude. Un besito. Chao.